Hola, ciudad de vida, ¿cómo están? Primero, antes de comenzar, quiero agradecerles a ustedes por ser parte de la familia de City Life, de Ciudad de Vida. Ustedes son una parte tan importante de esta familia. Y bueno, me da mucho gusto el poder hablarles. Algunos de ustedes han estado con nosotros por años, algunos de ustedes se han unido con nosotros recientemente, otros recientemente durante COVID. Algunos están cerca aquí en la ciudad de Los Ángeles y otros están más lejos en otras ciudades y otros países. Y nosotros estamos tan agradecidos con cada uno de ustedes que consideran que esta familia es su familia. Y ustedes sí son parte de nuestra familia. Hoy yo quiero dar un mensaje pastoral. Desde que comenzamos a dar varias historias y la trayectoria de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, hace unos 4 meses más o menos, hemos tenido pocos descansos de eso. O sea, el domingo de resurrección di otro mensaje, el día de la madre di otro mensaje. Y hoy sentí en mi corazón darles otro mensaje también. Y está basado en Hebreos capítulo 10. Quiero darles un mensaje de mi corazón y lo que siento que la palabra de Dios nos muestra y dónde tenemos que ir hacia adelante. Hebreos capítulo 10. En versículos 1 a 18, el autor de Hebreos, la mayoría de teólogos creen que era Pablo, el apóstol. El autor de Hebreos escribe acerca de la necesidad, o mejor dicho, falta de necesidad de un sacrificio. En el pueblo de Israel, ellos tenían un sistema de sacrificios para pagar el precio de los pecados del pueblo de Israel. El único problema es que pues tenían que seguir dando sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Pero cuando Jesús vino, Jesús era, y Él es, el sacrificio que ocurrió una vez para todos. O sea, ya no hubo necesidad de otro sacrificio. Por eso Pablo dice en versículo 18 de capítulo 10 de Hebreos, y cuando los pecados han sido perdonados por el sacrificio de Jesús, ¿no? Ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Pablo estaba hablando a una comunidad de creyentes judíos donde ellos estaban haciendo la pregunta, pues como Jesús vino y como Él murió, hay que seguir haciendo el sistema de sacrificios que teníamos antes. Y Pablo dice, no es necesario, porque Cristo ha comprado la libertad. Cristo ha comprado la bendición, la salvación, la vida para ustedes. Entonces, después de versículo 18, Pablo comparte principalmente 4 cosas que él dice que nosotros debemos de hacer. La primera cosa se encuentra comenzando en versículo 19 y dice, así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. ¿De qué está hablando? Está hablando del templo. Y que el templo tenía un lugar separado por una cortina llamado el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote solo entraba ahí una vez al año. Pero con la muerte de Jesús, Pablo lo hace claro que ese lugar santísimo, que no es de un templo físico, sino del cielo, la mera presencia de Dios. Pablo dice que tú y yo tenemos acceso ahora porque la cortina fue cortada y debemos de entrar con valentía. Él dice en versículo 21, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios,
entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Pablo está diciendo que tenemos acceso a la presencia de Dios porque Cristo murió y que Él es el sumo sacerdote, y por eso tú y yo debemos de entrar con valentía en la presencia de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Así vives tú? ¿Tú vives tu vida entrando regularmente en la presencia de Dios, caminando en intimidad con Dios? Comenzando tu día con Dios, viviendo cada día con Dios, terminando cada día con Dios. Las demás religiones no enseñan esta oportunidad de conocer íntimamente a un Dios personal. Pero por la sangre de Cristo, por su sacrificio en la cruz, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Estás aprovechando de esta oportunidad que Dios te ha dado? Y te quiero animar que si no lo estás haciendo, que comienzas ahora. Y si no sabes cómo hacerlo, déjanos saber. Y nosotros te podemos ayudar a formar una vida de oración, de comunión, de comunicación con Dios. Una relación íntima con Dios. La segunda cosa que él dice se encuentra en versículo 23. Él dice: mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de que un día estaremos con Él, la promesa de su salvación, de la vida que tenemos en Él. Y ahora tenemos esa vida, pero en el futuro la tendremos de manera completa y total, sin pecado, sin quebrantamiento. Y Él dice a nosotros que debemos de mantenernos firmes. ¿En qué? En esa esperanza de la salvación. Mantenernos firmes. Entonces, vivir vidas de entrar en la presencia de Dios, mantenernos firmes sabiendo que un día llegaremos con Él. Ese es nuestro llamado. Pero hay dos cosas más que Pablo dice, y estas dos cosas son muy importantes. Comenzamos en versículo 24. Él dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Ahora, esto es muy interesante porque las primeras dos cosas tenían que ver con nosotros y Dios. Entrar en la presencia de Dios y también mantenernos firmes en la esperanza que tenemos. Pero ahora esta tercera cosa y la próxima tienen que ver con cómo tratamos los unos a los otros. Esto es muy similar en concepto a lo que Jesús dijo cuando Él dijo que hay que amarle a Dios con toda nuestra alma, corazón y mente, y hay que amar al prójimo como a sí mismo. Y eso también es un reflejo de los 10 mandamientos, donde algunos de los mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y otros tienen que ver con nosotros y otras personas. Entonces Pablo aquí hace la misma cosa. Como resultado del sacrificio de Jesús por la vida y la salvación que nosotros tenemos, hay dos cosas que deben de ocurrir en nuestras vidas, o dos cosas que hay que hacer con Dios, y hay dos cosas que hay que hacer con los demás. Y versículo 24 es la primera de esas dos cosas. Y él usa la palabra motivarnos. Motivarnos unos a otros. ¿Hacer qué? Actos de amor y buenas acciones. Esa palabra motivar en otras versiones dice provocar.
En el griego la palabra significa incitar o irritar. Es lo que hago cuando hablo a mis hijos o mi esposa, hablo a los muchachos y le dice, limpia tu cuarto, lava esto, y les decimos 20 veces. ¿Eso te ha pasado si eres padre o madre? Pero esa es la realidad. Y aquí lo que es importante es que el motivar o provocar es molestar a otras personas, pero no molestarles diciendo que estás mal y esto es malo y esto no es bueno. Y no. Es molestarles para que realicen actos de amor y buenas acciones. Entonces Dios nos ha llamado a vivir de tal manera en comunidad con otros, donde nosotros podemos ayudar a otras personas a vivir con buenas acciones y acciones basadas en el amor. Es decir, que hay otras personas que te tienen que escuchar. Esto no solo se trata de pastores en la iglesia o líderes o un profeta o un maestro. No, se trata de todo el cuerpo de Cristo animando a todos los demás a que ellos actúen como Cristo, que vivan como Cristo. Ese no es solamente mi trabajo, es tu trabajo también como creyente. La pregunta para ti, para mí, es ¿cuándo es la última vez que estuviste hablando con otros creyentes en la iglesia diciendo, te quiero animar, te quiero motivar, haz esto, haz aquello, haz el otro? Ese es nuestro llamado. Motivar a otros a buenas acciones y actos de amor. Y la cuarta cosa es muy importante. Y esta cuarta cosa es como una extensión de la tercera cosa, de motivar, pero esta extensión viene con una idea bien específica. Y Pablo dice en versículo 25, y dice, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y esto es muy importante y muy interesante, porque Pablo anda diciendo algo tan claro aquí, que hay que motivarnos unos a otros, pero para hacer eso, la mejor manera es de congregarnos, estar juntos con los demás creyentes. Porque él dice en 24, motivarnos unos a otros. Después dice en 25, animarnos unos a otros. Y en medio de esos dice, no dejen de congregarse. Entonces él está mostrando que la manera correcta de poder cumplir con motivar a otros es a través de estar con otras personas. Esto es muy interesante. Si pensamos de manera práctica, esto totalmente tiene razón. Yo doy gracias a Dios por toda la tecnología que tenemos. El hecho de que estamos en YouTube y en Facebook y que tenemos Zoom para reuniones y un montón de otras cosas, eso me alegra muchísimo. Pero ¿sabe qué? Nada de eso es un sustituto para estar con la familia de Dios, porque yo no soy tan bueno de motivar a otros y animar a otros consistentemente en sus vidas a través de textos, llamadas telefónicas o reuniones de video. No, que quizás digo una cosa de vez en cuando, pero la realidad es que cuando veo a una persona, hay un compromiso más fuerte para dar seguimiento, para ver cómo anda, para motivarle nuevamente en las cosas que está ocurriendo en su vida. Tenemos una frase en inglés donde decimos, fuera de vista, fuera de mente. O sea, si no lo estoy viendo, pues no voy a estar pensando tanto en esa persona. Eso ocurre mucho. Y por eso Pablo aquí tiene razón. Y lo que es interesante es que cuando él menciona que la iglesia dejaba de congregarse, o personas, mejor dicho, dejaban de congregarse, no dijo por qué. Sería más fácil, ¿no? Decir,
Bueno, si Pablo hubiera dicho, y no dejemos de congregarnos por estar enojados con el pastor, no, broma, pero sería fácil. Bueno, es que yo no estoy enojado con el pastor, así que mi razón de no congregarme es otra razón. Pero mira, él no da ninguna razón. Él no dice, pues por enojo, o por enfermedad, o por esto, aquello y el otro, por desánimo. No, él simplemente dijo, no dejemos de congregarnos. En otras palabras, no da ninguna justificación de parar de congregarse. Es muy interesante, porque cuando él dice, sino animémonos unos a otros, la palabra animar ahí tiene un poco que ver con rogar, un poco con corregir, un poco con consolar, pero hay algo muy interesante en esa palabra. Literalmente significa llamarle a alguien al lado de uno. Entonces, si yo te llamo a ti, te estoy llamando para que vengas a mi lado, físicamente, presencialmente. Es cuando un rey pide que alguien venga al palacio, cuando un jefe pide que alguien vaya a su oficina, o cualquier otra persona, un padre que dice a su hijo, vente a la cocina. Es físico. Y Pablo aquí está hablando de animarse en el contexto literalmente de que una persona físicamente pueda estar presente. Entonces él lo hace bien claro. ¿Sabe que cuando COVID comenzó, nosotros, igual que todas las iglesias, estuvimos prestando atención al gobierno y viendo qué teníamos que hacer? Y como todas las iglesias, comenzamos reuniones por internet creo que era marzo del año pasado. Y ya un tiempo después comenzamos a ver qué teníamos que hacer para seguir la palabra de Dios y hacerlo de la mejor manera. Y por eso en julio del año pasado comenzamos reuniones presenciales en casas y las llamamos iglesias de hogar. Y seguimos con eso por varios meses y eran de gran bendición. La gente reuniéndose en casas por todos Los Ángeles y fuera de Los Ángeles. Gente llegando a conocer a Cristo. Salvaciones ocurriendo. Recientemente tuvimos bautismos para gente que llegó a conocer al Señor a través de las iglesias de hogares y otras relaciones de gente en la iglesia. Era algo impresionante. Y hace más o menos un mes y medio comenzamos a tener reuniones presenciales. Y ya estamos reunidos. Y aquí estos versículos, esta palabra de Pablo resuena tan fuerte en mi corazón. Y te quiero hablar como pastor, que ya es hora. Ya es hora. Ya no hay excusa. Doy gracias a Dios que aquí en California cualquier que quiere tiene acceso a la vacuna si desea hacerlo. Entonces, entre los que han sido vacunados y los que han sido enfermos con COVID, pues esa combinación de personas es una combinación bastante grande, que significa que el riesgo es tan pequeño que casi no existe. No digo que no existe la enfermedad, claro que existe, pero el riesgo de uno tener un efecto, un resultado malo es muy pequeño. Y doy gracias a Dios por eso. También doy gracias a Dios que desde que comenzamos a reunirnos en persona, desde julio en las casas hasta ahora, que son una combinación total son más o menos 9 meses o 10 meses de reuniones presencialmente. ¿Sabe cuántos casos de COVID han ocurrido a través de una reunión de nuestra iglesia? ¿Listos? 0. Ni un solo caso debido a cualquier reunión de nuestra iglesia.
La gente ha agarrado COVID de sus trabajos, de mercados, de cualquier otro lugar, pero ni uno ha sido a causa de los servicios y reuniones de nuestra iglesia. Dios ha sido bueno y eso debe demostrarles cuán grande y fuerte es el Espíritu Santo en su pueblo, en la familia de Dios. La iglesia es el mejor lugar, es el lugar más seguro que hay. Ya es hora de volver. Hay muchas personas que dicen, bueno, me estoy protegiendo, quiero tener sabiduría. Sí, hace un año eso tenía sentido. Hace 10 meses, 8, 7 meses, y para algunos hasta que tenían la vacuna tenía sentido también. Pero hoy en día muchas personas usan la palabra sabiduría para esconder o cubrir la verdad real de que es miedo y temor. Y yo no te puedo decir lo que está en tu corazón, yo voy a dejar que el Espíritu Santo te muestre eso. Pero la realidad es que muchos tienen miedo y temor. Lo llaman sabiduría, pero es miedo. Y Dios dice a través de su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, Pablo hablando a Timoteo, sino un espíritu de ¿qué? Amor, de poder, de dominio propio. Entonces, si tú estás cerca, en la ciudad de Los Ángeles, cerca de la ciudad de Los Ángeles, ya es hora, vente, sé parte de la familia. Es imposible, ¿me oíste? Es imposible obedecer la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 10 si no estás reunido con la familia de Dios. Ahora algunos van a decir, bueno, pero pastor, la verdad es que yo ministro a mi familia y mi familia son creyentes y yo los animo y ¿eso es bueno? Sí, claro, es bueno. Y pastor, hay que comenzar ahí con la familia. Familia es número 1. Amén. Hay que comenzar con la familia. Pero no hay que terminar con la familia. Comenzar, sí, pero no terminar. No, Dios quiere que tú ministres a tu familia, pero quiere que tú ministres a muchos más que solamente tu familia. Si comienzas y terminas con tu familia, eso no es obediencia a esta palabra, porque Pablo aquí no está hablando a familias biológicas, está hablando a toda una iglesia. Entonces, nuestro deber es obedecer la palabra de Dios. Y te quiero animar que ya es hora de obedecer lo que Dios nos manda hacer. Ahora, si tú vives en una ciudad más lejos, otro estado, hasta otro país y tú andas mirando, quiero agradecerles. Y quizás tú andas pensando, pero pastor, yo no puedo llegar a la iglesia, vivo de 2 horas o vivo de 20 horas o tengo que volar o lo que sea. ¿Qué puedo hacer? Te digo, como nosotros ya tenemos experiencia con esto, tú lo puedes hacer con nosotros. Comenzar una iglesia de hogar. Podemos ayudarte donde quiera que tú vives a arrancar con una iglesia de hogar donde invitas a otras personas y ahí mismo formas una reunión, un servicio de personas que pueden animarse los unos a los otros, motivarse los unos a los otros. Si tú quieres ser parte de eso, si te gustaría comenzar una iglesia de hogar, envíanos un email, un correo electrónico a info@citylifela.org y nosotros podamos ayudarte a arrancar, a comenzar uno, mirar los servicios con un grupo de personas y ahí desarrollar una reunión de amistad, de amor, de motivación, de ánimo para todos los que asisten. Ya es hora. Entonces,
Estas son mis palabras como pastor. Que ya es hora de obedecer lo que Pablo dice aquí en Hebreos capítulo 10. Él dijo estas 4 cosas: entrar en la presencia de Dios, mantenerse firme en la esperanza que nosotros tenemos, motivar unos a otros y reunirnos juntos para animarnos los unos a los otros, porque Jesús viene pronto y porque Él dio su vida para nosotros. Y como Él dio su vida para nosotros, esta debe ser nuestra respuesta a Él y a otros también. Oremos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu bondad. Y Señor, te pido que tú quites cualquier miedo o temor dentro de cualquier persona que los ha mantenido fuera de reuniones con tu cuerpo, con la familia de Cristo. Y que hoy decidan caminar en obediencia a tu palabra. Y Señor, para cualquier persona que está mirando hoy, que está pensando: yo no conozco a Cristo, pero yo quiero conocerle, yo quiero entrar en su familia. Oh Señor, derrama tu espíritu sobre ellos, tu vida sobre ellos. Sálvalos, Señor, poniéndolos en relación nueva contigo. Señor, bendigo a todos los que andan mirando. Los bendigo con tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu. Los bendigo con el poder de tu Santo Espíritu para caminar en tus caminos y hacer todo lo que tú nos mandas hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia. Hasta la próxima semana.